Hola, hola a todos y a todas. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestra clase de puntajenacional.cl online, lenguaje y comunicación. Y el título de esta clase es el que pueden ustedes ver en pantalla a continuación. Como ven, vamos a continuar con la última clase de contenidos con respecto a conectores, que es la segunda parte de las conjunciones, para tener la próxima semana una clase de síntesis y resolución de ejercicios. La semana pasada ya empezamos a ver las conjunciones. Repito la definición. Las conjunciones tienen la función de conectar distintas partes del discurso, sean de la misma naturaleza, un sustantivo con un sustantivo, por ejemplo, o partes de estatuto distinto, una oración con una cláusula, por ejemplo. Asimismo, en cuanto a nexo, las conjunciones pueden ser coordinantes, es decir, vincular elementos entre sí, o subordinantes, hacer que la distinción entre un elemento principal y un elemento subordinado. Las conjunciones que vamos a ver hoy son subordinantes. Suponen que un elemento se subordina al otro. Entonces, estamos listos para empezar nuestro recorrido final por las conjunciones antes de la clase de la próxima semana, que será de síntesis y ejercitación. ¿Qué dicen? ¿Estamos listos o no estamos listos? Sí, estamos listos. Muy bien. El primer tipo de conjunción que nos corresponde ver el día de hoy es las conjunciones causales. Ya la palabra nos habla de un concepto sobre el que podemos tener harta claridad. Causales, es decir, remiten a causa. Una cosa es causa de otra siempre que la veamos en una relación lineal en la que por acción de una agencia, de algo que hace algo, sucede otra cosa. Desde ese punto de vista, las conjunciones causales establecen el vínculo entre dos elementos en el cual el elemento principal está subordinando a otro elemento que proporciona con relación a él una causa. Entre los dos elementos que se conectan se mantiene una relación de subordinación. La parte subordinada indica la razón o causa con respecto a la oración principal. Ejemplos de esto: por qué, a causa de, puesto que, ya que. Veamos. La invasión de los extraterrestres fue a causa del mal uso de nuestros recursos naturales. Así que, chiquillos, le tenemos que dar buen uso a los recursos naturales para que no nos invadan los extraterrestres. Aquí se emplea el conector a causa de, y ocurre la contracción entre de y el, y se forma a causa del mal uso de los recursos naturales. Como podemos ver, el mal uso de los recursos naturales es una cláusula que está subordinada por medio del conector a causa del, está subordinada a la oración la invasión de extraterrestres. Para que observen cómo opera el asunto de la subordinación. Segundo ejemplo, los robots son nuestros amigos, puesto que cooperan en nuestras tareas cotidianas.
o con nuestras tareas cotidianas. Ahí no empleé tan afortunadamente la preposición, dado que hemos visto preposición antes, ¿no? ¿Por qué son nuestros amigos los robots? Porque cooperan en nuestras tareas cotidianas. Así sabemos que la cláusula subordinada corresponde a la causa de la oración principal. Claro, es interesante la observación que hace Rominchuela. Acaba de distinguir que hay cláusulas o elementos subordinados cuya extracción producen cambios y otros que pareciera ser que son necesarios. Voy a investigar sobre lo que tú estás proponiendo para poder darte una respuesta de verdad. Porque si te respondo ahora, seguramente diga algo confuso y sin sentido. Entonces, acudiré a mis libros de gramática para poder precisar sobre ese punto. Es una excelente pregunta. Se agradece. Otro ejemplo de las conjunciones causales es: tus acciones son cuestionables, ya que transgreden los acuerdos que habíamos conseguido. De nuevo, el elemento principal es que las acciones de esta persona a la que se le está hablando son cuestionables. Romy Boni dice, ¿conjunciones no son lo mismo que las preposiciones? Las conjunciones pueden estar compuestas con preposiciones, pero no es exactamente lo mismo, aunque ambas tienen en común cumplir con la función conectiva, o sea, poder ser conectores. Sin embargo, no son lo mismo. Las conjunciones son un funcionamiento en el discurso específico, pero hay conjunciones que son formadas con preposiciones. En ese sentido, la intuición de esa pregunta va en el sentido adecuado. Estas son las conjunciones causales. Entonces, si estamos haciendo la PSU y vemos que un enunciado es claramente la causa de otro, vemos, por ejemplo, gastaremos mucho dinero, nos ganamos la lotería. Sabemos que lo segundo es causa de lo primero, buscaremos entonces entre las alternativas una conjunción causal. Lo importante, repito una vez más, para el acercamiento que estamos teniendo con los conectores, es que ustedes se den cuenta de las funciones que se realizan al vincular dos oraciones o dos elementos gramaticales, dando cuenta de cómo es que se relacionan, es que elegimos el conector correcto. Es un paso un poco más largo de acostumbrarse que ver cuál suena mejor. Pero ejercitando harto uno lo naturaliza. A las personas que se les queda pegado, tengan paciencia. La conexión mejora a medida que están conectados. Eso es así. Siempre ha sido así y siempre será así.
¿Qué tal entonces? Si pasamos al... Ahí está. A las conjunciones consecutivas. Si lo piensan, la conjunción consecutiva es lo contrario de la conjunción causal. Leamos, en este caso se da la relación opuesta que es la conjunción causal. El elemento subordinado da cuenta de algo que ocurre por la agencia del elemento principal. Ejemplos, en consecuencia, por ello, por lo tanto, entonces. Porque pasa lo primero, lo principal, ocurre lo segundo. O sea, ahora la oración principal es la causa y la oración subordinada es la consecuencia. En el caso anterior es al revés. La oración principal es la consecuencia y la oración subordinada es la causa. Aquí todo lo contrario, lo hemos dicho. Ejemplos, en consecuencia, por ello, por lo tanto, entonces, has hecho un muy buen trabajo. En consecuencia, publicaremos tu texto. Lo segundo es consecuencia de lo primero, ¿no? Hay nubes negras en el cielo, por lo tanto, llevaré. Pasa cuando el corrector de palabras lloverá, es lo que yo había escrito. Hay nubes en el cielo, por lo tanto, lloverá. Es una consecuencia. La lluvia es una consecuencia de que primero se posen las nubes encima de la ciudad. O del lugar que va a llover, del campo, del lugar que sea en el que vaya a llover. ¿Por qué me estás imaginando solo una ciudad como si solo lloviera en las ciudades? Si llueve hasta en el mar. Miren, es lo que pasa. Uno por vivir en la ciudad se olvida de que hay otras realidades. Es un tema a reflexionar. Miren, aquí les doy un ejemplo del uso de entonces. Sobre eso nos detendremos un poquitito. El cielo está gris, entonces la ciudad está contaminada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué puede sonar raro? Lo que pasa es que la misma palabra, entonces, tiene dos significados distintos. Uno es un adverbio de tiempo. Como cuando uno diría, en ese entonces se jugaba a videojuegos en 2 dimensiones. El entonces, empleado en un sentido lógico, es distinto. Es lo mismo que emplear en un sentido lógico el luego. Pienso, entonces existo. Es lo mismo que decir el pienso, luego existo. Y con ambos opera el mismo equívoco. El pienso, luego existo, que es la revelación filosófica del cogito en René Descartes. Pienso, luego existo, no es que primero piense y después exista. No está empleado como un conector temporal, sino como un conector lógico. Porque pienso es que existo. Que eso es lo que descubre Descartes. Como uno sabe, en el discurso del método y en las meditaciones metafísicas, Descartes, o René Descartes, dice, bueno, podemos dudar de todo, puedo dudar de que lo que se me presenta en los sentidos, puedo dudar de lo que he aprendido, de las convenciones sociales. Sí, en verdad puedo llevar la duda muy lejos. Pero ¿puedo dudar de que estoy pensando? Si hay un pensamiento es porque alguien lo está pensando y yo estoy pensando. Pienso, luego existo. Lo mismo, pienso, entonces existo. Es lógico, no temporal.
Porque pienso, existo. No sé si se entiende. Cuando se ocupa luego o entonces en un sentido consecutivo, es que se está desprendiendo una consecuencia lógica. Sócrates es humano. Todos los humanos son mortales. Luego, Sócrates es mortal. Todos los seres humanos tienen un cerebro. Yo soy ser humano, entonces tengo un cerebro. Ese sería como el uso lógico, que no es lo mismo que el uso temporal, que insisto, es como cuando dice, en ese entonces nadie se conectaba a internet, para hablar del principio de los 90. Espero haber sido claro con eso, porque es una distinción importante de hacer. Alguien se puede perder si no sabe que existen esos dos usos. Sí, silogismo. Muy, muy bien. Eso es lo que estaba haciendo. Conjunciones finales. Ah, acá hay otro juego de palabras divertido. Son finales no porque vayan al final, porque si uno piensa en la palabra fin llegó a significar dos cosas que son distintas entre sí. Por una parte, fin significa término. El fin de nuestro amor. Porque el amor terminó. Oh, pero fin también significa finalidad, propósito. Por ejemplo, en la frase, el fin justifica a los medios. El fin justifica los medios. El fin se refiere al propósito, no al fin de que todos los medios se justifican al final. Bueno, las conjunciones finales indican que el elemento subordinado es la finalidad del elemento principal. Ejemplos de conjunciones finales. Para, con el propósito de, con la finalidad de, etc. Sembré trigo con la finalidad de poder cosechar abundantemente. Esta reunión es llevada a cabo con el propósito de ponernos de acuerdo. Este bingo es para recaudar fondos, con el objeto de... Buen aporte, Carla. Esta clase la estamos haciendo con el objeto de... no con el objeto de toser. Esta clase la estamos haciendo con el objeto de que ustedes se relacionen de manera más fluida con los conectores. Qué bueno provocar risas todavía. Yo que pienso que mientras más viejo me estoy poniendo, me voy poniendo más fome. De repente producir un par de risas reconforta el alma. Con las conjunciones finales no hay tanto problema, ¿no? Parecieran ser simples de entender. Sí, yo creo que en la próxima clase voy a aparecer con lentes. Es un trámite que debo hacer.
Les cuento cosas que me han pasado con esto de la miopía. Ponga ponga la diapo de causa para ver algo pequeño. La diapo de causa. Ahí está, la diapo de causa. Ya, pues las cosas que le pasan a uno cuando es piti, por ejemplo, a veces hago parar camiones en vez de micro, a veces hago parar furgones en vez de micro, a veces hago parar bicicletas en vez de micro. La cuestión es un mundo de problemas. A veces hago parar el metro en vez de micro. O viene una micro a lo lejos y no distingo bien el número y no hay nadie más en el paradero. Es tarde, digamos las 1 de la mañana. Tengo que volver del centro a mi casa en la Florida y no veo bien el número. Sé que no va a volver a pasar otra en un buen rato, entonces me tengo que arriesgar y la hago parar igual. Y si no es la que me sirve, tengo que controlar toda la vergüenza que siento y decirle no al caballero. Lo hice parar por las puras. Son cosas que a uno le pasan cuando es piti, po, que el resto del mundo que no es piti no entiende. Por eso los pitis tenemos una complicidad. Ya, si quieren pueden mirar un poco esta diapositiva antes de que sigamos avanzando. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que en la sala en la que hacemos esta clase hay una tele realmente grande, donde el chat se ve realmente grande. Otra cosa buena que pasa cuando uno es piti es que encuentra más parecidos, o sea, encuentra parecidos entre las personas que a primera vista no se notarían. Como que tenemos un superpoder para encontrar parecidos lejanos, parecidos que no se dan a primera vista, pero que si los sugieres por tu pitié, al principio dicen, no, no se parecen nada, y después dicen, aunque igual se parecen un poco. Ese es un superpoder que tenemos las personas piti. Ya, y pueden ver de nuevo esta diapositiva para que vayan al ritmo de la música y del rock and roll. Entonces pasamos al siguiente. Conjunciones temporales. Ubican en una secuencia temporal al elemento principal y al subordinado. Esta secuencia temporal puede ser de cualquier índole. Uno antes que otro, uno después que el otro. Ejemplos son con anterioridad a, después de, al mismo tiempo que, posterior a. Pero igual sigue habiendo uno principal y otro subordinado. O sea, uno es el referente en torno al cual el otro es posterior o anterior. Salud. Voy a tomar agua. Vamos a resolver dudas después de que sean dadas las instrucciones. Cuando escribí eso, pensaba en cuando hago clases en el colegio y uno da las pruebas y te llegan 1000 dudas al tiro antes de que hayas explicado la prueba. Eso es algo típico. Yo cuando era estudiante también lo hacía. Después de. O sea, la oración principal es vamos a resolver dudas. Y la que se subordina a esa es
después de que sean dadas las instrucciones. Con anterioridad a que se hicieran las investigaciones, ya habían sospechas sobre este singular ladrón de obras de arte. Profe, ¿siempre va acompañado con comas? Si siempre otra cosa va acompañada con comas, o la palabra siempre va acompañada de comas. No entendí bien la pregunta. Ustedes se levantaban al mismo tiempo que yo me acostaba a dormir. Si las conjunciones siempre llevan comas, no necesariamente. No necesariamente. Habitualmente uno pone comas, por ejemplo, porque el sujeto es muy largo. En realidad el régimen de las comas tiene que ver con si se termina una idea o no, si los sujetos son largos o no. No necesariamente los conectores llevan comas siempre. Por ejemplo, vamos a resolver dudas después de que sean dadas las instrucciones. Ahí no fue necesario usar coma. Con anterioridad a que se hicieran las investigaciones, ya habían sospechas sobre este singular ladrón de obras de arte. Ahí hay coma porque hay hiperbatón. Si se fijan, si uno lo colocara en el orden, o sea, sin hiperbatón, sin desorden gramatical, uno tendría que decir, ya habían sospechas sobre este ladrón, sobre este singular ladrón de obras de arte, con anterioridad a que se hicieran las investigaciones. Y ahí no habría por qué poner la coma. Pero como uno hace el hiperbatón de colocar la oración subordinada antes que la principal, me veo obligado a poner una coma entre eso. Me veo obligado por la ley, por la moral, por la gramática. Me veo obligado a poner una coma. Porque estoy desordenando la oración. En cambio, los otros dos ejemplos no requieren esa coma. ¿Qué es el hiperbatón? El hiperbatón es una figura retórica que consiste en desordenar el orden gramatical natural de los enunciados, que es sujeto, verbo, predicado. Pablo hacía una clase. Si uno lo coloca con hiperbatón. Hacía, Pablo, una clase. O una clase hacía Pablo. ¿Cómo se puede saber si está desordenada? Reconociendo sus constituyentes, reconociendo dónde está el verbo, dónde está el sujeto. Sí, puro Chile es tu cielo azulado. Chile, puro es tu cielo azulado. Ahí Chile es un vocativo. Uno en el puro Chile es tu cielo azulado, uno le está cantando a Chile. Puro, Chile, es tu cielo azulado. Porque cuando uno ocupa el vocativo es la palabra que se refiere al interlocutor. Oye, Manuel, cállate. Manuel es el interlocutor. Y antes de un vocativo siempre va coma.
Yo igual a veces en Facebook me olvido de esto y digo, no sé, pues, hola Pepa, ¿cómo estáis? Y no pongo una coma, pero eso en realidad es una falta de redacción. Tendría que escribir hola, coma, Pepa, coma, signo de pregunta. ¿Cómo estás? Cerrar el signo de pregunta y colocar una tilde en la E en el cómo. La Pepa es mi mejor amiga, por eso ocupo el ejemplo con ella. Era para que entendieran sobre el uso de la coma. Si quieren yo puedo hablar de mis amigos y del clima, pero no creo que eso les interese tanto. Chicos, chicas, nos vamos a tomar un pequeño recreo y continuaremos con la clase. Volvemos en 5 minutitos.
Buena, pues. Volvimos. Volvimos a finalizar nuestra segunda clase de conjunciones. Alguien preguntó si vamos a ver en detención figuras literarias, pero claro que sí, hombre, por supuesto. ¿Cómo no lo vamos a ver? Es algo tan entretenido además. Yo estaría todo el año preocupado de eso, si es que el currículum no pidiera otras cosas. La retórica es un área muy interesante del estudio del discurso. Muy interesante. Andrea Sánchez quiere ser profe de lenguaje. Si realmente lo quieres, yo creo que lo vas a disfrutar mucho. Se pasa bien. O sea, cuando uno siente amor por estas cosas, yo sé que a algunas personas les puede parecer un poco ñoño sentir amor por estas cosas, pero uno puede sentir amor por lo que quiera también. Las conjunciones comparativas. El nombre lo explica solo, ¿no? Esta conjunción pone el elemento subordinado en relación de comparación con el elemento principal. Ejemplo, como, más que, menos que, igual que. ¿Se pueden pensar en otras formas de comparar? Claro que se pueden pensar en otras formas de comparar. Estos son solo algunos ejemplos, ¿no? O astronomía, qué bonito. Terapeuta ocupacional. Oye, yo encuentro que los terapeutas ocupacionales, o sea, esa profesión es muy bonita, consiste en ayudar a otros. Que me alegro por sus corazones. Vanessa no sabe lo que quiere ser. Auditora. Ya. Yo juego a la pelota tan bien como cocino. Eso no estoy hablando de mí porque en realidad yo juego muy mal a la pelota y cocino más o menos decente las cosas que sé cocinar. Pero imaginémonos a alguien diciendo, yo juego a la pelota tan bien como cocino. Yo en verdad soy mejor cocinero que futbolista, así que esa oración no me representa. Tengo más libros que dinero, eso sí me representa. Más que. El más que aparece cortado, pues más libros que dinero. Más tanto que otra cosa. Pero también uno podría decir, tengo libros más que dinero. Y ahí podría ir junto. ¿Ven? Las sutilezas del lenguaje. La gramática nos norma ciertas reglas de combinación. No todo es posible en el lenguaje. Ciertamente. Decir, niño jugaba verde, aire tras patio en el columpio, no tiene ningún sentido. Claro, hay reglas de combinación. No se puede hacer todo, pero uno sí puede mezclar las cosas de diversas formas, cuando escribe o cuando habla. Tenemos hartas libertades, tenemos que emplearlas. Yo leo menos a la semana que tú, pero leo libros mejores. Preguntan, ¿ese pero está comparando? No. Es una conjunción. ¿Cómo se llama esta conjunción? Yo leo menos que tú. Esa es la comparación. Y también compara el decir que leo libros mejores. Pero es una conjunción de tipo adversativa. Muy bien, Rominchuela. Una conjunción adversativa de tipo parcial. Niega lo anterior, pero no completamente. No niego que yo lea menos a la semana que tú. Lo que afirma es una idea que se opone,
que los libros que yo leo son mejores, porque bueno, tengo menos tiempo para leer, pero tengo mejor gusto para elegir. Y mejores aparece como un adjetivo de comparación. ¿Cuál viene? Las conjunciones condicionales. Ah, estas me gustan. ¿Por qué me gustarán? En las conjunciones condicionales, el elemento subordinado aparece como condición para la realización de lo que dice el elemento principal. Ejemplos: si, a condición de, siempre que, con tal que. Esto no es lo último de conectores. La próxima semana tenemos una clase de síntesis y ejercicios, pero esta es la última clase en la que vemos materias y contenidos más pormenorizadamente, con detención, así. Estos son las distintas conjunciones. Pensemos un poco en cada una de ellas. Es la última clase de conectores que vamos a hacer así. La próxima clase va a ser, sí, eso, sí, eso, sí. Y luego vamos a resolver ejercicios. No, es ese. Son distintas actitudes. Esta es la última clase en actitudes. Sí, estas son las conjunciones. Ya, las conjunciones condicionales entonces establecen que el elemento subordinado es una condición para lo que ocurra, lo que se señala en el elemento principal. ¿Cómo es esto? El sí. Sí, de nuevo clases de ortografía, este sí va sin tilde. El sí que va con tilde es el de la afirmación. ¿Quieres aprender lenguaje y comunicación? Sí. ¿Quieres que Pablo te enseñe lenguaje y comunicación? Sí. En cambio, el sí, que opera como conjunción condicional, es: si aprendo lenguaje y comunicación en puntaje nacional, me va a ir bien. Y ese no lleva tilde. Iré siempre que tú vayas. Ese siempre que puede sonar raro para quien no esté naturalizado con él, pero es una conjunción condicional. Iré siempre que tú vayas. No significa que voy a ir todas las veces que él vaya. Si me dicen, ¿sabéis que hay una fiesta? Estoy invitado, puedo ir contigo, tú también estás invitado. Yo digo, iré siempre que tú vayas. Ese siempre no significa que yo le esté diciendo, cada vez que tú vayas a ir a esa fiesta vas a ir conmigo. No. Ocupado como conjunción condicional significa simplemente, yo voy a ir si tú vas. Aquí tenemos otro ejemplo en el que la palabra empleada en la conjunción dista del significado con el que la utilizamos más a menudo. Te ayudaré siempre que tú también te esfuerces. Coloqué otro ejemplo con siempre porque me gusta eso cuando las palabras se tornan a esa ambigüedad. Tendrás el puesto a condición de que realices nuestro plan maligno. Ja, 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 ja. He estado leyendo cómics y últimamente cuando pienso en ejemplos para hacer mis clases, pienso mucho en cosas que leo en cómics. Se han metido muy profundo en mi cabeza. Porque uno tiene que inventar ejemplos, pues tiene que sacar ejemplos de alguna parte. Ya. Entonces hoy día vimos conjunciones causales. Vimos conjunciones consecutivas. Las causales
En las causales, el elemento subordinado es la causa del elemento principal. En las consecutivas es al revés. El elemento principal es la causa del elemento subordinado. Luego vimos las conjunciones finales, que decían relación con respecto al fin, entendido como propósito. El elemento subordinado da cuenta del propósito o la finalidad que expresa la oración principal. Ustedes están conectados con el propósito de aprender lenguaje y comunicación. Luego tenemos las conjunciones temporales, que se ubica el elemento subordinado temporalmente en relación al elemento principal, ya sea en una relación de anterioridad, de simultaneidad o de posterioridad. Vamos a resolver dudas después de que sean dadas las instrucciones. Vamos a conversar nosotros después, ¿ah? Vamos a conversar después. Eso no es una conjunción, en verdad, un adverbio de tiempo. Conjunción comparativa. Es la conjunción que establece comparación entre elementos. Una comparación puede señalar igualdad, diferencia que se mide en magnitudes, como más que o menos que, o diferencias que no se miden en magnitudes. Conjunciones condicionales. En estas, el elemento subordinado aparece como condición de posibilidad para que ocurra lo que dice el elemento principal. Ahora, ¿creían que nos íbamos a ir sin ejercitar lo aprendido? Por ningún motivo. Vamos a hacer algunos ejercicios. Mírenlo. Una persona excluye a otra de la sociedad sin razón. Rompe su propia humanidad. Pasa por alto el principio de igualdad de los seres humanos. A ver qué elementos tenemos. Tenemos que él rompe su propia humanidad y el una persona excluye a otra de la sociedad sin razón. Son dos elementos relacionados entre sí. Luego él rompe su humanidad con pasa por alto el principio de igualdad de los seres humanos. O sea, todo lo anterior con el pasa por alto el principio de la igualdad de los seres humanos es otra relación. Veamos primero la segunda relación. La segunda nos daría la causa. Estoy mirando la segunda línea punteada, la segunda columna, que creo que es donde vale más la pena ubicarse al principio para resolver este ejercicio. Romper su propia humanidad y pasar por alto el principio de igualdad de los seres humanos, ¿qué tipo de relación están estableciendo? La segunda parte da la causa de la primera, ¿no? ¿Por qué rompe su propia humanidad? Porque pasa por alto el principio de la igualdad de los seres humanos. Necesitamos una conjunción causal. Por lo tanto, no es causal, es consecutiva. Nos da vuelta la relación. No nos sirve la A, porque nos dio una consecutiva cuando necesitábamos una causal. Entonces, lo mismo. Entonces aquí es usado en un sentido lógico y no. No es que lo segundo sea consecuencia de lo primero. Lo segundo es causa de lo primero.
ya que nos sirve, puesto que también nos sirve y no nos sirve de nada. No tiene nada que ver. No obstante, una conjunción adversativa parcial, ¿tiene sentido de ser usarla acá? ¿No necesitamos más bien un adverbio que cumpla la función conectiva de situar temporalmente lo que estamos diciendo? ¿O un adverbio que aluda a lo temporal, como el que nos presenta la alternativa de, al ofrecernos, al proponernos la palabra ¿cuándo? ¿No será correcta entonces la alternativa de? Por supuesto que es correcta. Cuando una persona excluye a otra de la sociedad sin razón, rompe su propia humanidad, puesto que pasa por alto el principio de la igualdad de los seres humanos. Como dijo la mayoría, es la D. Pero como estas clases no son solo para revisar cuál está buena y cuál está mala, sino para ver por qué. ¿Por qué está buena o por qué está mala? Yo me detengo a analizarlos. Les sugiero hagan lo mismo, les va a ser más productivo en su estudio. La selección de fútbol brasileña de 1970 tuvo un juego tan vistoso, aquella selección carioca que deslumbró en el campeonato del mundo de 1958 en Suecia. Oh, qué fácil, ¿cierto? ¿Qué relación? ¿Qué relación hay acá? Entre una selección que deslumbra, tan vistoso, y otra. Necesitamos una conjunción, un conector que nos dé cuenta de comparación. La primera parte se compara con la otra. Si sabemos eso, sabemos que también que ni A, ni B, ni C, ni D nos sirve. Solo nos sirve E. ¿Cómo? Últimamente mis notas no han sido las esperadas. Mi rendimiento académico ha subido en relación al semestre anterior. ¿Qué relación hay entre ambas? Igual este está complicado. Son las comas las que hacen la pega aquí. Porque uno podría decir que alguien que se tiene tan poca fe, que dice, oh, yo no esperaba que me fuera tan bien. Podría ser. Si no fuese, porque el conector está entre comas. Entonces vemos la conjunción adversativa parcial. No es una relación causal la que estamos buscando. Eso es lo que hace engañoso esta pregunta. La segunda parte, desde una lectura posible, podría ser una causa de la primera. ¿Por qué mis notas no han sido las esperadas? Porque mi rendimiento académico ha subido en relación al semestre anterior. Ah, ya, súper bien. No te tenés mucha fe, bueno, tendrías que trabajar tus problemas de autoestima, pero es una oración que tiene perfectamente sentido. No, aquí la trampa está en las comas, es una conjunción adversativa parcial. Se niega la idea anterior parcialmente, tal cual como está diciendo Nicolás en el chat. Aunque no te sacaste un 7, te sacaste un 6.
Tú te esperabas un 7, pero bueno, el semestre anterior te sacabas puro 5, así que está bien. Entonces una idea contradice la otra y por eso podemos decir, sin embargo, hay una oposición parcial. Tener un rendimiento académico superior es parcialmente opuesto a que las notas no han sido como esperabas, pero no lo niega completamente. Para tener una conjunción adversativa total, ¿cómo podríamos decirlo? Últimamente mis notas no han sido las esperadas. Al contrario, me ha ido súper mal. Ahí tendríamos una parcial. Bueno, entonces, o sea, una total, no parcial, como sin embargo, que es parcial. La última, para afinar el ojo. La conquista de América ha sido considerada uno de los genocidios más grandes en las páginas de la historia universal. Ta, 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 ta. Fueron miles los indígenas muertos. Ta, 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 ta. Los abusos con que arremetieron los conquistadores. Claramente fueron miles los indígenas muertos. Es la causa de por qué la conquista de América ha sido uno de los genocidios más grandes de la historia. Y luego tenemos que dar de nuevo la explicación de por qué ocurrió algo. La única alternativa, como ustedes ya lo vieron, parece que estaba muy fácil porque vieron la respuesta correcta al tiro, la dieron muy rápidamente con ella, es E. Veamos, la conquista de América ha sido considerada uno de los genocidios más grandes de la historia universal, ya que fueron miles los indígenas muertos, producto de los abusos con que arremetieron los conquistadores. Causa de nuevo. Han mostrado, yo creo, un nivel bastante decente, bastante aceptable en esta sección. Por lo que he visto en sus participaciones, sería justificado tenerse algo de confianza. Las claves están dichas igual. Hagan hartos de estos ejercicios y analicen. Sí, al principio es una lata de analizar porque uno tiene que hacer cosas que no está acostumbrado a hacer. Todos sabemos que por uno fue que fuese llegar y mirar y saber la correcta. Pero si se acostumbran al análisis, luego lo van a hacer solitos. No les va a tomar tanto tiempo. Y les aseguro que van a poder asegurarse con esta sección que son 10 preguntas. No es menor, 10 preguntas. Y que, como dijimos en la primera clase de conectores, no es tan difícil. No es tan complicado. Es cuestión de hacer un par de análisis. Bueno, estamos conscientes de que para varios y varias de ustedes es complicado asistir a la clase de las 5. Existe aquí de puntaje nacional la siguiente propuesta. Que el martes la clase anterior comienza a las 5:30 y la clase de lenguaje comienza a las 7. Este es el momento para que ustedes opinen. ¿Qué opinan de esa propuesta? Las personas con las que trabajamos aquí en Puntaje Nacional están atentos a lo que ustedes respondan y lo tomarán en cuenta y la decisión será tomada de acuerdo a lo que ustedes mismos opinen. O sea, esta clase empieza a las 7 y la clase anterior comienza a las 5:30. Parece haber un clima favorable a la propuesta, ¿no?
Bueno, chicos y chicas, ha sido nuevamente un gusto compartir este rato de aprendizaje con ustedes. Que tengan muy buena semana. Aprovechen el resto de las clases de este prueba online gratuito. Les deseo todas las bendiciones del universo. Que estén muy bien. Adiós. Hasta luego. Hasta pronto.